Muy bien. Bueno, damos comienzo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva reunión científica online organizada por la Asociación de Cardiología de Santa Fe en conjunto con CONAREC. En el día de hoy contaremos con la presentación de un caso clínico que se titula Miocardiopatía dilatada con fracción de eyección recuperada y ahora a cargo de la doctora Janina Alegre del Sanatorio Mayo, y contaremos con un panel de expertos compuestos por la doctora María Paula Berlier, médica cardióloga del Sanatorio Garay de Santa Fe, el doctor Elian Giordanino, médico en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco de la Fundación Favaloro, y el doctor Guillermo Cursac, médico cardiólogo, presidente de la Asociación de Cardiología de Santa Fe, expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión de FAC. Les recordamos la dinámica de la reunión. Las preguntas y comentarios sobre el caso a cargo de los panelistas las haremos una vez finalizada la misma. A todos los asistentes de la reunión que quieran hacer una pregunta, pueden escribirla en el chat y al final las leeremos. Y quien quiera expresarlo verbalmente, bueno, pide permiso y le habilitaremos el micrófono para hacer la pregunta. Ahora el doctor Guillermo Cursac, presidente de la asociación, quiere decirle algunas palabras. Guille. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha muy bien. ¿Me escuchás, Santiago? Sí, perfecto, se te escucha. Sí, Guille, se escucha. Guillermo, ¿estás? Me parece que lo perdimos a Guille. Lo perdimos. Bueno, la idea era un poco aprovechar y agradecer en nombre de la asociación, de la comisión directiva de la asociación, por haber asistido y participado durante todo este año en las reuniones científicas, siendo que esta es la última. Así que aprovechamos también la ocasión para invitarlos a la próxima jornada de actualización en ecocardiografía, que se va a realizar en noviembre, donde contaremos en esta ocasión con la presencia del doctor Gracián. Así que están todos invitados a participar y bueno, siendo las 20:08, damos comienzo a la presentación del caso. Janina, ¿podés compartir pantalla? Ahí está. Buenas noches a todos. ¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto, te escuchamos, Janina, así que adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Santiago, por la presentación. Soy Alegre Janina, residente de segundo año de cardiología del Sanatorio Mayo. En este caso voy a presentar, como el título lo dice, un paciente con miocardiopatía dilatada, con FEI recuperada, y ahora se trata de un paciente que cursó internación en nuestro servicio a principios de este año y a fines del año pasado y a principios de fin de este año. Un paciente de sexo masculino de 52 años, sin alergias, ex tabaquista de escasa jerarquía como hábito tóxico. Antecedentes patológicos, lo que se conocía era una enfermedad por COVID leve que pasó en su casa, que no requirió internación, fue sus 30 días antes de la internación, y negaba medicación habitual. El motivo de consulta fue un cuadro de 7 días de evolución caracterizado por disnea progresiva clase funcional 2 a 3, asociada a ortopnea, agregando palpitaciones en las últimas horas. Al examen físico, el paciente ingresó hipertenso con una TA de 180-100, una frecuencia respiratoria de 24, una frecuencia cardíaca irregular de 150 más menos 10, afebril, saturando aire ambiente 89%, lúcido, vigil, orientado en tiempo-espacio, sin foco motor ni meningio, incuritación yugular desde 3, con reflujo hepatoyugular positivo, edema de miembros inferiores, Godet 3 cruces, ralis crepitantes medio basales, bilaterales, R1, R2 normofonéticos con silencios libres y un abdomen
sin alteraciones. En el electrocardiograma de ingreso podemos observar un ritmo NFA irregular, con una frecuencia cardíaca de 150 más menos 10, un eje entre 0 y más 60, con trastornos de repolarización, imagen de infradesnivel del ST, más que nada o especialmente en cara anterolateral. En el laboratorio de ingreso, para destacar solamente, no hubo alteraciones significativas, más que nada sigue en el estado ácido-base, propio del sistema del cuadro congestivo con el que el paciente ingresa, y sin alteraciones reactantes de fase aguda. Disculpen, la imagen de la radiografía fue tomada en el lecho, el paciente fue tomada en el lecho, por eso la calidad. Pero bueno, podemos ver que es una conformación anatómica normal, tenemos senos costodiafragmáticos que estaban libres, tenemos sin imágenes pleuroparenquimatosas focales densas, pero sí con signos de redistribución de flujo. Seno y un índice cardiotorácico mayor a 0,5. Como conducta inicial y protocolo, más que nada en el contexto en el que nos encontrábamos en esa época, y el paciente ingresó directamente con aislamiento al sector COVID, hisopado nasofaringio para descartarlo, radiografía de tórax y tomografía de tórax. Y el tratamiento, obviamente, inicial para sobrecarga hídrica con AUCAT fijo, furosemida endovenosa 40 miligramos cada 8, oxigenoterapia con máscara de Venturial 250, nitroglicerina 2 ampollas en 250 de dextrosa, no solo como antihipertensivo, sino también como vasodilatador, y se inició anticoagulación endovenosa. En la tomografía de tórax, que no solo la solicitamos porque, bueno, también era parte del protocolo en el sanatorio, de todo paciente con dificultad respiratoria se le solicitaba una tomografía de tórax. Nosotros también queríamos evaluar secuelas de COVID. Lo que sí podemos ver en estos cortes axiales es un índice cardiotorácico sí mayor a 5, con derrame pleural bilateral. Teníamos bullas subpleurales en ambos lóbulos superiores, pequeñas, atelectasias laminares, y muy tenues áreas en vidrio esmerilado a nivel del segmento posterior inferior derecho. Obtuvimos el hisopado nasofaringio, que en este caso fue negativo. Así que luego de este resultado, el paciente sale del sector COVID y lo ingresamos al sector de coronaria. Una vez en coronaria, procedimos con los siguientes estudios. En este caso teníamos un ecodoppler cardíaco, donde podemos evaluar, disculpen la calidad de nuevo, podemos ver un ventrículo izquierdo dilatado, ¿sí?, con una fracción sistólica deprimida severamente, con hipoquinesia global difusa y una onda monofásica mitral con moderada dilatación de aurícula izquierda. Como diagnóstico inicial, teníamos un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada aguda de novo, teníamos una fibrilación auricular de alta respuesta de primer diagnóstico y un paciente con una miocardiopatía dilatada con una función sistólica deprimida. Una vez en unidad coronaria, comenzamos el tratamiento, destitulamos NTG, por lo que decidimos iniciar valsartán, 60 miligramos cada 12, y el tratamiento para miocardiopatía dilatada. Y a pesar de que el paciente continuaba con signos de sobrecarga hídrica, comenzamos con beta bloqueantes para control de frecuencia a dosis bajas. Hasta ahora nos encontrábamos con un paciente claramente con signos de insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí?, con una miocardiopatía dilatada con FAI deprimida, que no teníamos causa todavía,
Y si bien pueden haber múltiples causas de miocardiopatía dilatada, en contexto de este paciente, podíamos tratarnos o podíamos encontrarnos con un paciente con causa isquémica, miocardiopatía chagásica, o era un ataque miocardiopatía, miocarditis o miocardiopatía dilatada idiopática. El paciente evoluciona favorablemente, a pesar de que no habíamos tenido una causa clara, con un buen control de frecuencia, con un buen balance hídrico, balance negativo bueno, una mejoría general, una destitulación del oxígeno. Pues por esta buena evolución continuamos y decidimos de esta manera continuar los estudios. Y como la causa más frecuente de la miocardiopatía dilatada es la cardiopatía isquémica, solicitamos una cinecoronariografía donde nos informó que no había lesiones angiográficamente significativas, eran arterias coronarias totalmente normales. A continuación pedimos serología para Chagas, el cual fue negativo, y el resto de serologías también solicitadas fueron negativas, como hepatitis B, hepatitis C y HIV. Anteriormente dije que la frecuencia cardíaca había mejorado, pero regularmente, y fue difícil controlarlo a pesar de que pusimos los beta bloqueantes, el paciente tuvo una mejoría clínica, y una vez que estuvo en peso seco, solicitamos un nuevo ecodoppler. No solo para evaluar si hubo mejoría o no, sino que nuestro mayor interés era en el futuro poder revertir este ritmo de FA. En este nuevo ecodoppler nos encontrábamos con un trombo en la orejuela izquierda en su interior, que no hubo cambios con respecto al ecodoppler anterior en cuanto al tamaño de cavidades, por lo que tampoco se pudo revertir el ritmo y continuamos sí con anticoagulación. Repito, hasta entonces no teníamos muchos datos sobre las posibles causas de esta miocardiopatía dilatada, entonces debíamos ajustar el tratamiento, más que nada un tratamiento médico óptimo para miocardiopatía dilatada, la anticoagulación en frente de esta nueva diagnóstico que nos encontramos, que era el trombo en orejuela, y continuamos el estudio, porque el paciente no estaba mejorando, con resonancia magnética cardíaca, que si bien resulta y es un sustrato importante para caracterizar y en el momento del diagnóstico nos proporciona patrones que nos pueden dirigir a ciertas etiologías, lo que vimos fueron estas secuencias, ¿sí?, donde se informaba una función sistólica deprimida, una severa disminución biventricular, secuencias morfológicas y de caracterización tisular que no tenían zonas hiperdensas compatibles con edema o infiltración grasa intramiocárdica, se visualizaba el trombo en orejuela izquierda y presencia de realce tardío delgado lateromedial compatible con fibrosis microscópica. El paciente evoluciona favorablemente y lamentablemente no pudimos obtener la causa en este momento. Optamos por tratar la miocardiopatía dilatada como paciente con una FEI deprimida, porque, bueno, lamentablemente no contamos en el centro con otros marcadores como genéticos, por ejemplo, como para saber si era idiopático o no. Así que, bueno, decidimos tratarlo como tal. De nuevo nos encontramos con un paciente con una insuficiencia cardíaca global, de nuevo, con una FA de diagnóstico por primera vez, una miocardiopatía dilatada con una FEI deprimida no isquémica necrótica y de trombo en orejuela izquierda. Así que para el tratamiento de alta sanatorial se fue con bisoprolol 5 miligramos cada 12 horas, eplerenona 25 miligramos día, valsartán sacubitril 50 miligramos cada 12, anticoagulado con rivaroxaban 20 miligramos día y furosemida 20 miligramos día por medio, y control por consultorio externo con el cardiólogo de cabecera. El siguiente
el seguimiento por ambulatorio, lo que decide el médico de cabecera es solicitar 3 meses después un nuevo ecodoppler transesofágico de control. Y si bien sabemos que el transtorácico nos brindaba buena información, brindaba más, o lo que primaba más, mejor dicho, era el deseo del paciente de poder revertir este ritmo cardíaco. Lo que pudimos ver en también lo que se hizo con este paciente a nivel ambulatorio, alcanzó dosis objetiva de valsartán y sacubitril, se indicó glifosinas y una nueva valoración con hematología. Es importante que hasta este momento el paciente se había tratado de forma con tratamiento médico óptimo, contaba con obra social, pero no pudo continuar con las glifosinas. Eso sí, pero sí pudo sostener el resto de la medicación. El siguiente control ecográfico que le realiza el médico de cabecera, nos encontramos con esto, que en la primera vista vamos a tener una vista apical de 4 y 2 cámaras, en donde se va a observar una evolución favorable en cuanto al flujo ventricular por Simpson, informado al 50%. En esta segunda imagen podemos ver transesofágico, se visualiza tanto en aurícula izquierda como en aurícula izquierda, libre de trombo, con velocidades normales. Tenemos otras imágenes de este eco, donde a la izquierda podemos observar una vista larga paraesternal, que en modo M muestra una distancia microceptal que es normal, y a la derecha podemos observar una orejuela izquierda de menor tamaño, con un flujo aórtico normal, sin valvulopatías significativas. Luego de este eco y en presencia de ausencia de trombo, se procede a la cardioversión, que fue exitosa. El paciente se revierte a ritmo sinusal. El médico de cabecera, luego de estos informes, lo que agregamos fue amiodarona, 12 miligramos por día. Y en este contexto y en la anterior interconsulta y valoración por hematología, se decidió la rotación de acenocumarol. No sé si lo había dicho antes. Cuando el trombo persistió en el eco anterior, la interconsulta con hematología lo que decidió fue rotar acenocumarol en vez de rivaroxaban. Lo que se evaluó también a nivel ambulatorio fue con electrofisiología de la posibilidad de ablación. Bien, en cuanto a los bibliográficos, y en realidad realizamos algunas revisiones, más que nada porque no nos quedaba claro lo que nos llamaba más la atención en este paciente, independientemente de la causa de la miocardiopatía dilatada de novo, fue que evolucionó favorablemente, sus ecos posteriores fueron totalmente normales, y nos quedó la incertidumbre, no solo de nuestra parte, sino de parte del paciente, de cómo continuar, si continuar o no con el tratamiento, si podía sacar alguna parte de la medicación, teniendo en cuenta que el paciente persistió con una buena evolución durante mucho tiempo y con el tratamiento médico óptimo, excepto la glifosina que ya había dicho que económicamente no podía comprarla. Antes de pasar a las revisiones bibliográficas, recordemos que dentro de las clasificaciones de insuficiencia cardíaca, según la FEI, nos encontramos con una nueva clasificación, que es la clasificación de FEI recuperada o mejorada por ICE. El problema de esta modesta recuperación de la FEI con una FEBI resultante cae entre el 40 y el 50% de recuperación, y ha dado lugar a una proliferación de nuevas nomenclaturas, incluida una FEI mejorada por ICE, o recuperada, FEI preservada, FEI límite, FEI reducida,
o reducida persistente, o la no respondedora. Bueno, nos quedamos con la clasificación última, que la divide en 4 categorías, donde se define a una FEI reducida menor al 40%, menor o igual al 40%, rango medio entre 41 y 49%, una FEI mayor o igual al 50% como FEI conservada, y una FEI recuperada o mejorada, aquella que ha mejorado su FEI basal, que era antes de menos igual o igual a 40%, y mejoró mayor o igual al 10% con respecto a la previa, o una segunda medición donde la FEI era mayor a 40%. Bueno, este estudio es el único estudio en realidad y el primer estudio que fue publicado en el 2018 por Lancet, el estudio TREND-HF, donde habla sobre la retirada de los fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca, con una FEI, con una miocardiopatía dilatada, con FEI recuperada. Y como sabemos que los resultados en estos pacientes con miocardiopatías dilatadas y FEI recuperada varía mucho, hay un gran porcentaje, el 40% mejor dicho, de los pacientes tiene una desmejoría de la FEI y una disminución del tamaño ventricular, con un aumento una disminución del tamaño ventricular, y se desconoce dentro de los marcadores clínicos y también los antecedentes previos del diagnóstico de miocardiopatía, se desconoce el beneficio de continuar o no de manera indefinida con el mismo tratamiento. Lo que sugiere este estudio, más que nada, es que lo que habla y nos hace hincapié es de que 4 de cada 10 pacientes con una miocardiopatía dilatada, con una FEI recuperada, 4 de cada 10 recaen en insuficiencia cardíaca dentro de los 6 meses posteriores, luego de la retirada gradual de tratamiento que ya venían siendo tratados por una insuficiencia cardíaca aguda. Este estudio tuvo un método, fue un ensayo piloto, aleatorizado, de etiqueta abierta, donde se hizo la retirada gradual del tratamiento farmacológico para pacientes con insuficiencia cardíaca, cuyos pacientes permanecían asintomáticos, y se realizó en un solo centro, en Reino Unido, con una muestra muy pequeña de 51 pacientes, con un seguimiento de 1 año. Los criterios de inclusión fueron el diagnóstico previo de la miocardiopatía dilatada con una FEI menor a 40%, ausencia de síntomas actuales de IC, tratamiento actual con el tratamiento actual por IC y miocardiopatía dilatada, ya sea beta bloqueantes, IECA, beta bloqueantes de mineralocorticoides o combinación de fármacos, una FEI actual de 50 o más, un volumen telediastólico en el rango normal. Y también lo que se tuvo en cuenta fue valores plasmáticos de ProBNP menor a 250. Los criterios de exclusión fueron pacientes con hipertensión arterial no controlada, enfermedad vascular moderadamente grave, con un filtrado glomerular menor a 30 mililitros metros por cuadrados, arritmia ventricular o supraventricular que tengan betabloqueantes. Se excluyeron también pacientes con embarazo, angina de pecho y a los menores de 16 años. Estos pacientes, como hice en esta diapositiva, tuvieron una evaluación clínica inicial donde fueron cuestionados los síntomas a través de Kansas City. También tuvieron serología de NT-proBNP, imágenes de resonancia magnética y una prueba de esfuerzo que cabe destacar que fue una prueba de esfuerzo con un objetivo de 8 a 12 minutos. Bien, bueno, antes de pasar a las características basales, el endpoint primario de este estudio fue recaída de la miocardiopatía dilatada dentro de los 6 meses, ¿sí? Definida por lo menos una disminución, una recaída de una FEI más del 10% o un aumento del diámetro ventricular más del 10%, o que duplicara el valor de NP-proBNP mayor a 400
nanogramos o evidencia clínica de insuficiencia cardíaca. Y se evaluó un endpoint secundario donde fue combinado, y este sí fue mortalidad por causa cardiovascular, eventos cardiovasculares, ingresos hospitalarios no planificados o aparición de arritmias. En cuanto a las características basales de este estudio, fue una edad media una edad media de 54 a 56 años. El tiempo desde el diagnóstico inicial de miocardiopatía dilatada también obtenían 63 a 41%. Luego del diagnóstico inicial ya tenían 28 y 25%. También, disculpen, cabe destacar que las causas ya tenían un previo diagnóstico de miocardiopatía dilatada y el 80% era de causa idiopática. Y luego de la aleatorización teníamos una FEBI media de 62%. Como también cabe destacar en las características basales de este estudio, es que los pacientes venían recibiendo medicación, entre ellos IECAS, beta bloqueantes, antagonistas de receptores mineralocorticoides y un muy bajo porcentaje de diuréticos de ACE. NT-proBNP también rondaba entre 72 y 75%. La aleatorización, como dije anteriormente, fue una muestra muy pequeña, se asignaron 51 pacientes al azar, se dividió en 2 fases este estudio, donde se hizo retirada gradual en un grupo de pacientes, 25 de hecho, y en el otro grupo se continuó con el tratamiento normal. En aquellos que se retiró gradualmente, después de los 6 meses hubo una recaída del 46%, es decir, 11 de esos 26 pacientes tuvo una recaída, es decir, que cumplieron con el endpoint primario. 6 meses después, el 25% continuó retirando gradualmente el tratamiento sin complicaciones, pero de ese 25%, 9 recayeron. Y del total, que suma 20 pacientes que fueron retirando gradualmente el tratamiento, 10 cumplieron con uno de los criterios principales de recaída, 12 cumplieron con aumento del diámetro ventricular, 11 cumplieron el criterio de FEBI recaída, 9 duplicaron el valor de NT-proBNP y 1 tuvo edemas periférico. No hubo informes sobre muertes, es decir, que no hubo nadie para el endpoint secundario, y todos los que alcanzaron los criterios de valoración principal tuvieron que reiniciar el tratamiento posteriormente por las recaídas. Hasta entonces, bueno, este estudio lo que valora, sabemos, fue un ensayo piloto, fue prospectivo, aleatorizado, investigó la retirada de tratamiento de pacientes con IC, repito, que haya mejorado su FEI. Se retiró con éxito el 50% el tratamiento, de los cuales el 40% tuvo recaída. Y aunque la identificación de la causa en este estudio también fue dificultosa, la muestra sigue siendo muy pequeña como para seguir investigando y asociar a otras múltiples causas. El diseño del estudio podría ser una fuente de sesgo. Solo se detectó 2 de 20 pacientes sin desarrollo de síntomas en las visitas de las 16 semanas que tuvieron. Muchos ya habían retirado a los diuréticos en las últimas visitas y ninguno estaba tomando la asociación de valsartan-sacubitril, más que nada porque este estudio se realizó mucho después cuando salió sacubitril-valsartan. Acá tenemos los mismos resultados plasmados en una curva Kaplan-Meier, donde claramente el grupo control, que fue retirada gradualmente el tratamiento, tuvo recaídas. Como conclusión del estudio TREND, los datos de este ensayo sugieren que por lo general no se debe suspender el tratamiento en pacientes con miocardiopatía dilatada recuperada
Si un paciente desea iniciar el retiro del tratamiento, la función cardíaca debe monitorizarse cuidadosamente y hasta que haya más información disponible indefinidamente. La investigación adicional podría identificar subgrupos de pacientes en los que el tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca puede retirarse de manera segura. Otro estudio que encontramos, este fue publicado un poquito antes que el anterior, no habla específicamente del tratamiento, pero sí, fue publicado en el 2016 por JAMA, donde el objetivo fue investigar características y resultados de los pacientes ambulatorios adultos que tienen insuficiencia cardíaca, pero comparaba a aquellos que tenían una FEI reducida, preservada y recuperada. El seguimiento fue de 3 años y se comparó lo que ya dije, y como criterio principal fue mortalidad, tasas de hospitalizaciones y criterios para valoración compuesta. La conclusión de este estudio fue que aquellos pacientes con FEI recuperada tenían un curso clínico diferente, claramente a los de FEI preservada y reducida, y con una menor mortalidad, hospitalizaciones menos frecuentes y de riesgos de puntos primarios, como se pueden ver en la siguiente tabla. La línea clara es la de FEI recuperada. Y por último, lo que encontramos fue, este es un estudio de un panel de expertos publicado en el 2020 por Journal de American College, donde este estudio va a integrar, lo que hace es integrar a todos los pocos estudios anteriores, y lo que agrega, más que nada, son pacientes con insuficiencia cardíaca, FEI recuperada, que estaban con tratamiento médico óptimo, y lo que explica este estudio básicamente es que aquellos podían tener una recuperación parcial, una recuperación completa o sin recuperación, que son también como no respondedores. Habla también sobre las etiologías principales. En el tren no estaba claro aquellos pacientes cuáles eran aquellos que iban a tener una mejor prevalencia en el abandono del tratamiento. En este estudio lo agrega, ¿sí? Lo que dice fue que generalmente las tasas más altas de recuperación son aquellos que tienen taquicardias crónicas, hiper o hipotiroidismo, pacientes con miocardiopatías dilatadas con respuesta inmunitaria, pacientes con miocardiopatía periparto, miocarditis linfocítica aguda, o aquellos que interrumpían tratamientos con cardiotoxinas, como aquellos, por ejemplo, que estaban con quimioterapia. En el estudio anterior tampoco agregaba pacientes con isquemia. Este sí, lo que sí dice que numerosos estudios han demostrado que hay un potencial remodelado inverso del ventrículo izquierdo después de la revascularización coronaria, cuando hay un segmento miocárdico viable. Y lo que cabe destacar también, por último, de este panel de expertos, habla de los fármacos, como la inhibición del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina tienen también y están asociados a una remodelación inversa del ventrículo izquierdo, mejorando la función también y mejores medios clínicos. Acá lo que nombra y el que tiene más fuertemente está asociado son los beta-bloqueantes, menos definidos los IECAS y los bloqueantes de de mineralocorticoides, y más recientemente se estudia que tuvo también una mejoría en cuanto a la remodelación inversa del ventrículo izquierdo, sacubitril y valsartán. Bueno, como conclusión de esta charla podemos y ver que la evidencia sigue siendo muy poca, ¿sí? Por ende, solamente nosotros encontramos hay un solo estudio que habla sobre pacientes con IC y miocardiopatía dilatada con una FEI
recuperada, de hecho es el único estudio, el primer estudio aleatorizado, que fueron de pocos pacientes también, y quedó la incertidumbre de cómo o no continuar el tratamiento. Esta evidencia, o por lo menos por lo que vimos hasta ahora, es que no hay duda sobre los aspectos adversos del abandono del tratamiento, y sobre todo aquellos que tuvieron recaídas. Nos sigue quedando una incógnita y una parte oscura sobre los pacientes jóvenes que han tenido una buena evolución a pesar del tratamiento médico óptimo, de continuar o no con los tratamientos que venían tomando, y más que nada porque, bueno, como dijimos, fue una recuperación rápida, los pacientes cumplieron con la medicación, en los ecos pudimos ver que normalizaron las alteraciones. Todavía lo que nosotros hacemos, si bien nos basamos en lo que es evidencia, lo hacemos también por experiencias, consenso, y nadie se anima a abandonar o retirar el tratamiento. Muchas gracias por su atención. Primero, antes de terminar, quería no solo preguntarle a los expertos qué piensan sobre el tema o cómo ustedes trabajan con pacientes en este caso, sino también lo que nos quedó una incertidumbre fue en cuanto a la anticoagulación. Optamos primeramente por rivaroxaban, luego persistió el trombo, no sé si fue casualidad o cuando rotamos a dicumarínicos el trombo desapareció. No encontramos demasiada evidencia sobre cuál usar. No sé qué les parece a ustedes o cómo lo experimentan desde sus servicios. Más que nada con pacientes con una cardiopatía estructural severa. Muy bien, bueno, Janina, muchas gracias por la presentación, felicitaciones. Un caso muy interesante, seguramente también lo va a hacer el debate. Antes del mismo, recordamos a los asistentes que quieran hacer alguna pregunta, la escriben en el chat, la leemos, y si quieren pueden pedir la palabra y les habilitamos el micrófono. Ahora sí, damos comienzo al debate. Bueno, invitamos a la doctora Berlier, si quiere hacer algún comentario. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer a la asociación por la invitación. Felicitaciones, Janina, por la presentación. Estuvo muy buena, un caso interesante. Siempre ante los pacientes con fracción de eyección recuperada nos pasa o nos hacemos, creo que todos, los mismos interrogantes de si seguir el tratamiento o no, por cuánto tiempo, el tema del monitoreo. A mí, cuando te estaba escuchando la presentación y por los resultados, para empezar de la resonancia y después, suponiendo que es una miocarditis por COVID, y esta generalmente es una presentación no tan frecuente y sean pacientes con muchos antecedentes cardiovasculares en general, siendo un paciente que viene con una fibrilación auricular, la posibilidad, no sé si lo plantearon como un diagnóstico alternativo, una taquicardiomiopatía, ya que tuvo una respuesta muy rápida al tratamiento y fue quizás más acompañada con el control de la frecuencia cardíaca, y ese fue el tratamiento en sí, no tanto el de la insuficiencia cardíaca. Sí, Paula, uno de los planteos que nos hicimos y dentro de las causas posibles fue la taquimiocardiopatía, pero no, el paciente siguió fibrilado. El paciente, a pesar de que, o sea, siguió con la FA, con regular control, y a pesar de eso tuvo una mejoría ecocardiográfica, digamos, por eso sí lo habíamos pensado, pero no nos dio para eso, porque siguió fibrilado, digamos. Sí. Quizás al controlar un poco la frecuencia cardíaca fue suficiente, raro, pero
pero puede pasar, no sé qué opinan los otros expertos. Y el tema del seguimiento, no sé si en algún momento se le pudo usar troponinas o hacer seguimiento con troponinas o con BNP al paciente. No, lamentablemente no contamos con esos elementos. Igual de todas formas el caso es muy interesante y bueno, creo que el interrogante de continuar el tratamiento o no es el mismo que nos surgen a todos. En las nuevas vías de insuficiencia cardíaca, en las miocarditis, por ahí plantea digamos, suspenderlo al tratamiento a los 6 meses con una recuperación de la fracción de eyección y monitorizar a estos pacientes con marcadores y con examen físico muy rigurosamente, pero bueno, no es una indicación certera. Sí, la otra fuerte, el otro fuerte diagnóstico presuntivo que tuvimos y que pensamos muchísimo fue en la miocarditis. Como vos decías, el tema es que la resonancia magnética también nos informaba... No muestra patrones de miocarditis. Específicos, claro. Sí, como predictor, el realce, la extensión y el realce tardío como predictor para responder el tratamiento, nada más. Pero la verdad que sí, lo pensamos mucho. Y nos quedó duda de que si pudo haber sido idiopático porque no contamos tampoco con ese tipo de elementos también genéticos para solicitar. Y bueno, la reciente COVID también, que también fue una de los diagnósticos presuntivos, independientemente por eso, independientemente de la causa que no viene al caso, lo tratamos como una miocardiopatía dilatada con fe deprimida y bueno, queríamos saber si seguir o no el tratamiento. Muy bien, bueno, muchas gracias Paula por tu aporte. Doctor Fiorardino. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Gracias también a la asociación por la invitación y felicitaciones, Janina, por la presentación. Muy interesante el caso, coincido con lo que comentaba Paula y con lo que comentabas vos, Janina. Es un poco difícil de establecer la etiología en este caso. Puede ser que haya un componente no menor de taquicardiomiopatía, pero la verdad que no lo podemos terminar de caracterizar del todo. Es raro la resonancia, si no mostraba ni edema, ni hiperemia, ni un realce con patrón de miocarditis por COVID, que haya sido la única causa, pero es cierto que el contexto clínico en el que se dio es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. También a veces es difícil evaluar al paciente en agudo con una FA 160 por minuto, en el cual sabemos que sea o no una taquicardiomiopatía, la FEI va a ser, digamos, mucho menos específica que en un paciente compensado y con una frecuencia controlada, y no porque la FEI mejore después, sino porque es más difícil estimarla y evaluarla a 160 por minuto y en agudo. Igual este paciente después tiene una resonancia que, si bien estaba un poquito mejor, seguía teniendo un deterioro severo, con lo cual no es que fue una cuestión del ecocardiograma desde ya, pero bueno, son pequeñas cosas que por ahí van influyendo en la historia del paciente. Y concuerdo un poco con Paula que si bien la FA seguía, puede ser que había entrado a 160 por minuto por el electrocardiograma, después estaba alrededor de 100, puede ser que eso también haya contribuido bastante. De todas formas, tranquilamente puede ser esta una miocardiopatía idiopática que responde al tratamiento farmacológico. La realidad es que, como bien mostraste en las revisiones, el diagnóstico de fracción de eyección recuperada tiene, digamos, la dificultad o la particularidad de que no es un diagnóstico transversal, sino que es longitudinal, es decir, requiere una trayectoria en el tiempo, no es simplemente síntomas más eco, fracción reducida, preservada, insuficiencia cardíaca, sino que justamente es cuando tenía una fracción de eyección menor a 40, es decir, ya tenemos que tener un antecedente previo, sube más de 10 puntos y a un nuevo valor que tiene que ser mayor a 40. Si sube de 20 a 30 no hablamos de fracción de eyección recuperada. En este caso lo fue, de hecho prácticamente normalizó el ecocardiograma y tenía algunos predictores porque no era una cardiopatía isquémica, que es, digamos, uno de los predictores, la no isquémica, sea idiopática o sea otra causa, era de reciente inicio, porque podemos suponer por los síntomas y los antecedentes del paciente
que relativamente era de reciente inicio y no tenía un realce tardío significativo en la resonancia, que también es un buen predictor de mejoría. En cuanto a la duda, digamos, sobre el mantenimiento o no de la medicación, la realidad que, como bien comentaste, es un tema todavía de debate, pero con la poca evidencia que hay, y obviamente mucho también de recomendación de expertos, en principio la recomendación, por ejemplo, en este caso puntual, sería mantener la medicación. Es un paciente que la diferencia de fracción de eyección entre los distintos ecocardiogramas tuvo mínimo 3 meses de tratamiento, no es que fueron 5 o 10 días, y tuvo un tratamiento bastante optimizado. Si bien el paciente no pudo conseguir las glifosinas, llegó a dosis máximas de sacubitril/valsartán, estaba con antialdosterónicos y betabloqueantes, y como bien mostraste en el TRED, eran los pacientes que un 40% recurría, ¿sí? Y es muy interesante el diseño del estudio, y pese a que son 50 pacientes, cómo logran ver eso. Por eso también la llamada de atención y la recomendación en las guías de no retirar la medicación, salvo, digamos, etiologías muy puntuales, pero en este caso, por ejemplo, justamente porque a los que le sacaron a los 6 meses, el 40% recurrió, y a los que no le sacaron y le sacaron después, también el 36%, casi el 40%, también recurrió. Y salió un subestudio después del TRED, muy interesante, en el cual a todos los pacientes les habían hecho resonancia y evaluaron el strain longitudinal por resonancia, el volumen extracelular y el índice de masa del ventrículo izquierdo. Y los pacientes que estaban fuera de ese 40%, es decir, a los que le sacaron la medicación pero no recayeron, tuvieron igualmente, empezaron a manifestar cambios estructurales en la resonancia cardíaca, como aumento del volumen extracelular, alteración en el strain y alteración en el índice de masa ventricular izquierdo, con lo cual la hipótesis de los autores es, lo evaluaron simplemente a 6 meses, si esto hubiese seguido 1 año o 2, capaz que ese 60% que no había caído terminaba cayendo también, o sea que debe ser bastante más el porcentaje de pacientes que, en el caso de sacarle la medicación, recurren con la insuficiencia cardíaca, sea por eco, por síntomas o BNP. Así que creo que el mensaje en principio sería ese. Sí, obviamente hay algunas cuestiones a individualizar con el paciente. Si el paciente todavía no había iniciado glifosinas, ya tiene fracción de eyección recuperada, obviamente uno a priori no seguiría agregando medicación, aparte no tendría una indicación clara, pero no retiraría la que ya tiene. Obviamente, en el caso de que el paciente empiece a presentar hipercalemia, falla renal, hipotensión, es decir, efectos secundarios a la medicación, uno puede ir titulando hacia abajo, es decir, decalando en realidad el tratamiento, sobre todo con un control ecocardiográfico cada 6 meses y un control clínico, viendo bien cómo sigue ese paciente. Pero bueno, la realidad es que es un tema bastante interesante y está muy bueno cómo se fue, digamos, catalogando las nuevas guías de insuficiencia cardíaca, la definición universal de insuficiencia cardíaca, equiparando la insuficiencia cardíaca a otras etiologías para darle más peso, y comparan la insuficiencia cardíaca aguda con el infarto, y sale el tiempo puerta furosemida, sale a hacer un algoritmo de diagnóstico rápido en los primeros 15 minutos, con un tratamiento en los primeros 30, y demás. Y a la vez, en la insuficiencia cardíaca crónica, equipararla un poco con el cáncer. Primero porque el pronóstico es similar, pese a que uno a priori pensaría que es bastante más benigno tener insuficiencia cardíaca, obviamente depende de cada neoplasia, y sobre todo con la terminología, porque fíjense que habla de recaída de la insuficiencia cardíaca recuperada, y que luego recae, digamos, son términos que a veces no son inocentes, y que también quieren transmitir un poco esto, que no es algo menor, digamos, un paciente que tuvo un deterioro severo de la función ventricular, que por más que lo haya recuperado, uno debería mantener la medicación. Aparte sabemos que en la patogenia de la insuficiencia cardíaca hay estudios en los cuales muestran que con la recuperación del miocardio sigue habiendo igual, digamos, marcadores proinflamatorios, marcadores de daño vascular, es decir, no se retrotrae completamente todo, no es que es como una gripe que tiene la noxa y la recupera y acá no pasó nada. Incluso en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada se siguen detectando biomarcadores de inflamación, daño vascular, daño sistémico por fuera del corazón,
con lo cual, y son pacientes, como bien mencionaste, que tienen siempre el riesgo de recurrir, e incluso en el Kaplan-Meier tampoco tenían una mortalidad de un paciente sano, ¿no? Entonces son pacientes que uno los tiene que seguir ecocardiográficamente y que debería mantener el tratamiento. Muy bien, Elian. Bueno, muchas gracias, muy claro en tus conceptos. Damos lugar a Guillermo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, se escucha muy bien, Guillermo. Bárbaro, perdón que estaba con mala señal. Primero de todo, felicitaciones, Janina, y a todo el equipo del Sanatorio Mayo. La verdad es que el caso está muy interesante. Es un caso que está bien documentado y que por ahí me gustaría destacar la metodología de estudio que tuvieron. Eh, Muchas veces uno en el interior no tiene los recursos necesarios para hacer algunas pruebas que son bastante interesantes, pero me gusta este mensaje de que hay que hacer lo mejor posible con lo que uno tiene, que eso es, creo que, lo valorable. Yo te voy a dar algunas opiniones que me parece que les pueden ser útiles de atrás para adelante. Respecto al tratamiento, me parece que sobre eso no hay tanta discusión. Tenemos muy poca evidencia porque el TRED y otros estudios muy chiquitos que hay son todos estudios generadores de hipótesis, no son estudios que se hicieron para ver realmente un resultado clínico, son estudios abiertos con un montón de sesgo, con pocos pacientes, unicéntricos, etc. Por lo cual, justamente por eso la guía no tiene, la última guía 2021 que se publicó hace 4 semanas, una posición tomada respecto a esto, pero todo parecería indicar que estos pacientes no es tan fácil suspender el tratamiento una vez que mejoró la fracción de eyección. Así que bueno, creo que en eso no hay mucha discusión y yo se lo dejaría. Quizás me gustaría ir un poquito más para atrás, primero con la etiología. Yo creo muy interesante un concepto inicial de entender que todas las miocardiopatías, excepto las isquémicas, tienen un mismo tratamiento hoy en día. Entonces, eso es muy importante a la hora de tener una estrategia para el tratamiento de los pacientes. Y valoro muchísimo el hecho que ustedes de entrada le hayan hecho una angiografía coronaria. Eso no es tan frecuente. En algunos lugares se siguen usando métodos no invasivos, como cámara-gamas, como ecoestrés, y eso realmente no está validado por las guías, y realmente nos lleva a veces a cometer algunos errores, porque el SPECT o el ecoestrés son dos estudios que tienen muchísimos sesgos a la hora de diferenciar entre isquémicas y no isquémicas. Y justamente es el único tratamiento diferencial. Si un paciente tiene una mioisquémica, tiene un tratamiento, y si un paciente tiene una mio no isquémica, tiene otro tratamiento. Así que creo que ese dato que ustedes de entrada lo hicieron muy bien, es muy importante destacar. Lo segundo es, yo no estoy tan convencido que esto sea una miocardiopatía dilatada, recuperada, porque le falta una cuestión de tiempo. Las miodilatadas tienen mucho tiempo de recuperación, ¿sí? El daño miocárdico de la miodilatada idiopática tarda meses o años en recuperarse con tratamiento médico. Y esto tiene mucha pinta de ser una miocarditis, aunque no tenga un patrón de resonancia de una miocarditis, porque tiene habitualmente una noxa que ataca al paciente y ataca el músculo, genera arritmias, muchas veces arritmias ventriculares, a veces FA, dilata el ventrículo, pero fíjense que en 3 meses eso se recuperó, que es típico de la miocarditis. De igual manera, podríamos discutir toda la noche si es miocarditis, si es taquimiocardiopatía, que yo tampoco creo, y muchas veces los electrofisiólogos apuntan, si es una mioidiopática. El tratamiento es el mismo, ¿sí? El tratamiento es el tratamiento completo que le pusieron y que le da la chance a que el paciente se recupere. Y por último, me parece que es interesante lo que pasó con la anticoagulación. Yo ahí quizás no comparto tanto la opinión de basarse en el transesofágico, porque cuando uno repasa los estudios de NOAC, de nuevos anticoagulantes orales, los estudios evaluaron puntos finales, no evaluaron presencia o no de trombo, ¿sí? Motivo por el cual esté el trombo o no esté el trombo, no significa que el tratamiento que le hayan puesto sea correcto o incorrecto. Los estudios son de no inferioridad, o sea,
lo que hace el estudio es intentar ver que el nuevo anticoagulante oral no es inferior a los dicumarínicos, que yo creo que no lo son, porque no necesariamente tiene que desaparecer el trombo en un tiempo determinado, sino quizás se tiene que organizar y directamente ese paciente tiene el mismo pronóstico que si no tuviese el trombo. Y respecto a la cardioversión, vi que insistentemente lo intentaron cardiovertir. A veces eso puede ser interesante en términos de necesidad del paciente, pero los estudios que hay comparando insuficiencia cardíaca con FA versus ritmo sinusal no tienen puntos finales diferentes, o sea que en una aurícula moderada como ustedes tenían, era poco probable que si intentaban muchas cardioversiones de entrada iba a fracasar, y cuando el músculo se recuperara, el paciente iba a ceder la arritmia. Así que bueno, me pareció buenísimo el caso, felicitaciones. Creo que hay mucho para charlar del tratamiento médico, el haber pensado en los ISGLT2, que hoy en día son la vedette del tratamiento, el haber planteado la realidad de que muchos pacientes no lo reciben porque no tienen plata, porque le indicamos sacubitril valsartán y dapaglifosina o EMPA, y esos nada más necesitan 20 o 25 mil pesos mensuales para pagarlo, no se les paga la obra social, etcétera, etcétera. Pero bueno, todas esas introducciones creo que son las que hacen al darle un tratamiento adecuado y finalmente lograr que el paciente mejore. Así que felicitaciones. Gracias. Muy bien, gracias, Guillermo. ¿Algún otro comentario de los expertos respecto a la anticoagulación que planteó la duda Janina? Y recordamos a los asistentes que pueden hacer preguntas en el chat. No, coincido con el doctor Cursag en cuanto a la anticoagulación. También hay que tener en cuenta en este paciente que al haberse modificado la fracción de eyección, no recuerdo exacto cómo fue la cronología, creo que justamente en el eco que desaparece el trombo es cuando ya tenía la fracción de eyección recuperada. Y bueno, muchas veces obviamente sabemos que hablamos siempre de la disfunción ventricular, pero también hay disfunción auricular que acompaña a estos pacientes, sobre todo con fibrilación auricular, y muchas veces la mejoría global evita o disminuye la estasia, y eso también es un gran factor para disminuir justamente la formación de trombos y demás. No porque el dicumarínico haya sido mejor que el NOAC, y de hecho está estudiado incluso también precisamente la insuficiencia cardíaca, la utilización de NOACs en ese aspecto, y es seguro, más allá de que uno no está en la indicación ahora de anticoagular a todos los BI severos desde ya, porque eso no hay evidencia, pero sí son seguras, y que no creo que haya influido tanto de que uno fue mejor que otro, sino que fue o casualidad o justamente la recuperación de la fracción de eyección. Sí, también como comentario, es interesante porque eso claramente lo recomiendan las guías hace varios años, ya del 2016 también. En este paciente, no recuerdo cómo quedó al final la medicación, pero en un momento tuvo furosemida. Lógicamente, cuando hablamos de suspensión de tratamiento, en el TRED primero sacaban la furosemida, después los antialdosterónicos, después los beta bloqueantes y después los IECA-GUARA2, que es similar a lo que recomendaban en su momento los consensos de expertos de miocardiopatía periparto en cuanto a decalar el tratamiento también en ese orden. Por el peso de las drogas y demás, obviamente sin demasiada evidencia tampoco. Más allá de que todos coincidimos que las drogas habría que dejarlas, lo que es principalmente el tratamiento neurohormonal, en el caso de la furosemida sí se puede retirar, y de hecho hay que retirarla. Justamente las guías recomiendan reevaluar el estado volémico del paciente y no dejar la furosemida por inercia solo porque tuvo una internación por congestión, más si fue en el contexto de una alta respuesta y con PI severo, que ahora no lo tiene, así que la furosemida desde ya que sí se puede suspender, y la dapaglifosina o la glifosina no sería necesario iniciarla, y el resto en principio habría que mantener. Muy bien, gracias Elian. Bueno, en honor al tiempo, damos por finalizada la discusión, y antes de finalizar la reunión, Guillermo, ¿algunas palabras nos querés decir? Sí, salgo un poquito del caso y quería agradecerles en nombre de la asociación. Ustedes saben que estos 2 años no han sido muy fáciles, y realmente viendo el esfuerzo del equipo que trabaja en estas reuniones conjuntas que hace CONAREC de Santa Fe, eh, junto con diferentes integrantes de diferentes sanatorios,
A lo largo de este año se han llevado adelante 7 reuniones. En esas 7 reuniones participaron no solamente 7 residentes que presentaron un caso y actualizaron, sino 21 panelistas de diferentes lugares. Quiero destacar el trabajo fundamental que hizo la doctora Lucía Rossi, que es parte de nuestra comisión y que estuvo trabajando en este tipo de reuniones todos los días, y de toda la comisión de docencia. La Asociación de Cardiología tiene una comisión de docencia, en donde el doctor Cardona también es parte, que intentan todos los días mantener al grupo en formación que hay en Santa Fe activo y trabajando e interaccionando. Así que muchísimas gracias a las instituciones que apoyan a los residentes para que preparen casos, para que discutan, y por supuesto agradecer a los entre 20 y 30 personas que, a pesar de que estar cansados y que un día a la noche se conectan para escuchar estas reuniones. Así que creo que eso nos motiva a seguir haciendo esto a lo largo del tiempo. Así que bueno, muchas gracias. Quedan pocas reuniones en la asociación. Santiago, quedan 2 reuniones de ECO, comentaste vos, ¿no? Exactamente, en noviembre son 2. La próxima a cargo del doctor Graciano y el doctor Guillermo Lerman. 3 de noviembre, si mal no recuerdo la fecha exacta. Bien, así que bueno, están todos invitados y bueno, seguramente el año que viene seguiremos trabajando de esta manera y con más propuestas. Gracias Santiago y gracias a todos. Bueno, gracias Guillermo y gracias Janina por la presentación, Paula y Elian por los comentarios. Ahora sí, damos por finalizada la reunión. Así que bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Bueno, buenas noches. gracias por la invitación. Hasta luego.